Si te enfrentaras a Canelo en una lucha, ¿quién quieres que ganaría? No, yo le gano muy fácil, ¿no? Entonces, sigue tu sueño, sea lo que sea. ¿Intención? ¿Es it a word? Intención. Sí. Es para la gente, no sé, saben tú un poco más y sí. Hola, mis jirafitas, ¿qué onda? Soy Nick y soy de Nueva Zelanda. Vivo aquí en México, en Guadalajara. Gracias por visitar mi canal. El día de hoy estoy aquí en un gimnasio, se llama Gym Coliseo Álvarez. Disculpen mi español. Y aquí conmigo es Rigoberto, el español Álvarez. Él es un ex campeón mundial de boxeo, ¿sí? ¿Verdad? Sí. Es hecho 31 luchas, Sí. ¿sí? Con 27 victorias. ¿Es chido, no? Sí, Claro. muy bien. No, un saludo para todos. Dios los bendiga. Aquí vamos a estar en una entrevista con mi gran amiga y es un gusto ahí para mí. Ay, sí, y gracias por ser aquí hoy en esta entrevista. Sí, voy a hacer una entrevista con él y luego voy a luchar con él, ¿sí? ¿Listo? No, solo voy a entrenar con él. No, me sí. quiere golpear, quiere ponerme los guantes en un sparring y me quiere pegar en la cara, en el estómago. Creo que voy a salir lastimado el día de hoy. Sí, listo. Pero mi primera pregunta es, ¿tú piensas que puedes noquearme a mí? No creo, ¿eh? No creo que vaya a poder noquearte. No creo. Ay, sí, pero por favor, Claro que no. obviamente eso. Ahora voy a tener que ser tu maestro y pues no voy a poder golpearte. Voy a tener que dejarme golpear el día de hoy. Así que no podré. Además, quiero aclarar una cosa, que yo en las manoplas ayer sentí que pega muy fuerte. Entonces, pues tampoco me puedo sentir muy seguro que voy a poder hacer algo. Sí, cuidado todos. Ok, listo, vamos. Bueno, yo comencé porque desde muy niño me apasionaba ver a Julio César Chávez, que yo creo que es el gran ídolo de mucha gente aquí en nuestro país. Cabe decir que pues ese era mi ídolo, el señor Chávez. Pero además lo que más me entusiasmó es que pues cuando peleaba yo con algún otro muchacho, algún otro niño, como yo era el mayor de mi casa, pues en una ocasión recuerdo que me trajeron a un primo, un tío de un muchacho que yo le gané a pelear y me pegaron bien duro. Pero porque el otro muchachito era más grande que yo, entonces como que ya empezaron a ver eso los demás y yo no era nada dejado, entonces me traían siempre hermanos mayores, como que me agarraron así y todo el tiempo me pegaban, me golpeaban hasta que me hice muy sumiso. Ya no sé si era miedo, no lo sé, pero ya no quería yo casi ni salir a la calle. Entonces comenzaba a pensar en que yo quería hacer algo diferente para poder defenderme. Quería practicar algo para que no cualquiera me ganara. Porque a veces decía, no, que tu vecino es karateca, no, que el de a 2 cuadras es luchador. Entonces decía, no, yo quiero hacer algo aparte que me enseñe algo profesional para yo saber pelear y para poder defenderme en la calle, sin saber que eso que estaba pensando me iba a traer a lo que ahora somos, ¿no? Nos transformamos. No, yo ahora ya no. Yo ya tengo 8 años retirado, Sí. ya que no peleo. Sí. De hecho, mi última pelea fue en Australia. Sí, eso es uno de mis Sí, preguntas, sí. fue en Australia, fue contra Anthony Mundini. Sí, yo sé este hombre, sí. Nos fuimos una pelea, muy buena pelea, peleamos Sí. muy bien. Nos fuimos 12 rounds, peleamos 12 rounds Oh, sí. y fuimos una gran pelea.
¿Qué piensas sobre Australia? ¿Te gusta o qué? Oh, me encantado. ¿Sí? Me encantó Sí. su gente, muy amable, muy hospitalarios. El país está precioso, Sí. muy seguro. Sí. Yo vi mucha seguridad. Sí. Sydney, hermoso Sydney, me encantó. Sí. Yo creo que fue tomar la decisión de ya no pelear. Fue triste para mí porque pues yo en realidad eh, quería seguir en esto, ¿no? Quería seguir, pero no me sentía motivado. Hubo muchos factores en los cuales no me sentía motivado y eso me dio para abajo, me derrumbó y ya no quise yo seguir en esto, ¿no? Pasé por un tema me divorcié, me separé de mi esposa y hubo muchos problemas en ese entonces y tuve que tomar la decisión pues de que ya no seguir en esto, ¿no? Y otra de las más difíciles fue en una pelea, recuerdo, ver a mis hijos llorando. Yo estaba peleando, Oh, sí. yo volteo y los vi llorar. Eso fue algo... Ay, eso es difícil. sí, fue una pelea que yo perdí esa noche, Sí. que iba ganando. Era un campeonato importante. Y cuando volteo, lo primero que vi fueron esas caritas y quería llorar yo con ellos también. Sentí muy feo, ¿no? Sí. Fue aquí en Tepic, Nayarit, es un estado cerca de aquí de Guadalajara. Y ahí me sentí muy bien porque me sentía muy fuerte. Fue contra Francisco Sierra, clasificado también, un peleador bien rankeado. Sí. Y en esa ocasión hicimos una preparación excelente, traía un peso perfecto, no me deshidraté, no dejé de comer casi, me sentía muy fuerte. Sí. Yo creo que es una de las peleas que mejor me he sentido. Okay, sí. Primero, pues son las naturales, ¿no? Las naturales, pues es tener buena quijada, que resista golpes, tener aguante en físico, tener velocidad, tener fuerte pegada. Y la siguiente cualidad, yo creo que es una cualidad adquirible, ¿no? Que tú tienes que adquirir. Esa la puede tener quien sea, pero es muy difícil porque tienes que ser muy disciplinado y muy correcto para hacer las cosas, ¿no? Que no te distraiga nada, y es la disciplina. Sí. Tener mucha disciplina, correr, entrenar fuerte en el gimnasio, hacer todas las cosas como te diga tu entrenador. Yo creo que esa es la siguiente facultad. Yo creo que es la más importante porque he visto boxeadores sin muchas cualidades que han llegado a ser campeones del mundo solamente porque son muy disciplinados, y eso los hace tener un nivel mucho más alto que cualquiera, porque no cualquier peleador es disciplinado. Sí. Ser respetado. Sí. ¿Por qué? Porque yo creo que tus hijos se reflejan en ti. Tus hijos van a ser igual de respetados que tú. Donde quiera que vayan, yo creo que es como una herencia que tú les das a tus hijos. El respeto que nos tienen a nosotros, eso se los heredas a los hijos, porque les preguntan si van a pedir algún trabajo, alguna oficina de gobierno, algún lugar. ¿De quién eres hijo? No, pues de Rigoberto Álvarez. Ah, ok. No, esa es muy mala persona, y a lo mejor les hacen como un rechazo, ¿no? Pero si tienen respeto, creo que eso es como un cobijo hacia tu familia y una admiración de las personas hacia ti. El respeto se gana. Es una admiración de las personas a ti. El respeto no lo puedes pedir, el respeto te lo tienes que ganar. Bueno, eso es algo... Porque es como es para ganar, pelear, pero no sentir bueno, ¿sí? Bueno, es que noquear es como lo máximo para nosotros como los boxeadores. Sí. Poder noquear a un buen rival, pues es sinónimo de que hiciste un gran trabajo
y también te hace creer en ti de que eres fuerte, de que tienes punch, te hace sentir importante, te hace sentir que hiciste las cosas bien. No sé, es como algo muy natural del cuerpo, esa adrenalina, de saber que puedes, ¿no? Demostrar que puedes pulverizar a alguien en una pelea. Satisfactorio. Sí. Si te enfrentaras a Canelo en una lucha, ¿quién quieres que ganaría? No, yo le gano muy fácil. No me veo no me veo enfrentándome yo a mi propio hermano, no lo veo, pero no lo sé, no lo he pensado. Esta es la pregunta más difícil de la historia. Bueno, que sigan luchando contra esa depresión, porque esto es una realidad, esta pandemia es una realidad donde no nos queremos ver expuestos o no queremos ver enfermo a algún familiar. Entonces es mejor aguantar una temporada de cuidarnos, cuartelarnos un tiempo. Es mejor, mucho mejor que después estar lamentando que perdimos un ser querido o nuestra propia vida por un descuido de estos, que puede ser fatal. Entonces, esperemos que pronto haya una vacuna, que yo creo que así va a ser, y mejor cuidarnos que lamentar que perdimos a alguien. Así que a lo mejor nosotros podemos estar sanos, pero a lo mejor tu mamá, tu papá, algún hermano tiene alguna enfermedad, y que de esa enfermedad es donde se agarra esta pandemia. Entonces, no hay que propiciar a que les pase algo, hay que cuidarnos mejor. Que se mantenga en esa posición, que luche por su sueño, que lo haga hasta que esté completamente convencido de si va a poder, de si pudo o no pudo. Porque si tú abandonas algo que tanto te gusta o que crees que tú vas a lograr, después toda la vida te vas a preguntar si hubieras podido. No te preguntes, no dejes eso a la deriva, porque si no te vas a preguntar toda la vida si hubieras podido. Mejor inténtalo y date cuenta si vas a poder o no. Y si no vas a poder, pues ya te diste cuenta y vas a descansar y te vas a dedicar a lo que tengas que dedicar después. Pero nunca abandones un sueño, siempre síguelo. Yo estuve a punto 2 o 3 ocasiones, nunca lo abandoné y gracias a Dios pues ahora nos ha llevado a la gloria. Pueden decir que a lo mejor yo digo esto porque estoy acá, pero no es así. Me hubiera lamentado si yo no hubiera seguido esto y ahorita estuviera pensando qué hubiera sido de mí si me hubiera dedicado a boxear. Entonces me hubiera perdido todo lo que ahora pudimos lograr. Entonces sigue tu sueño, sea lo que sea, fútbol, rugby, ser un académico, estudiar, lo que tú quieras, pero sigue tu sueño. Sí, gracias. Sí, fuerte, sí. En la cabeza, por favor. Lo quiero. Muchas gracias por estar aquí en este video y por esta entrevista. Fue muy interesante para mí. Y gracias a todos por ver este video hasta el final. Y sí, si te gusta, darme like. Sí, eso. Saludos a todos, Dios los bendiga. Espero que les sirva algún consejo. Fuerte abrazo. Nos vemos pronto, mis jirafitas.